Bueno, vamos a dar paso a Álvaro en esta entonces. Sí, bueno, yo creo que está, no sé, un caso así más o menos parecido es Javier Negre, ¿no? Este personaje que ha salido últimamente en España desde el punto de vista totalmente lamentable, pero que le han cerrado un par de cuentas, ¿no? Y creo que a un tío blanco hetero también le han cerrado algún Twitter, Instagram o algo de eso, ¿no? A mí me parece lamentable, pero me parece lamentable que en principio, que metan a un youtuber en la cárcel me parece lamentable. No sé el caso concreto, pero hace poco que he subido yo, bueno, ayer he subido yo un vídeo hablando del tema este del lenguaje inclusivo, que puede herir muchas sensibilidades, que traté de hacerlo lo más racional posible y bueno, hiriendo lo menos posible, sino analizando la situación. Hubo un comentario, pues lo he comentado antes off the record, pero está bien que lo vea la gente, que me dijo que estaba muy bien porque yo había hablado muy tranquilo, había hablado muy educado, pero que el problema no era el tono, que es que el problema era que no se podía hablar de lo que yo estaba hablando. Es decir, eso es una censura absoluta. Es decir, si el problema no es que tú no insultes, que tú trates de analizar, que traigas referencias de libro, que intentes abrir el debate, el problema es que no se puede abrir el debate, ¿no? De Entonces luego yo la creo que gente estamos, no reaccionaría. claro, yo creo que estamos muy lejos de que nos lleven a la cárcel, por eso. Pero bueno, estamos más cerca que antes. Eso también es verdad, ¿no? Entonces hay unos caminos que son bastante peligrosos, pero a mí me parece que la libertad de expresión es absoluta. Lo que pasa es que es verdad que ahora cuando la censura, en vez de ser una censura política, ¿no? El Estado te dice no se puede hablar del rey, no se puede hablar de la religión, no se puede hablar del Estado. Eso era una censura política. Ahora la censura tiene que ver con la sensibilidad y eso es peligrosísimo. Pues la sensibilidad cada uno tiene una y a cada uno le puede afectar cualquier cosa que diga el otro. Entonces, o censuramos todo y no se puede hablar de nada, pero o los grupos organizados, ¿no? Se llaman lobbies, ¿no? Alguna gente lo llama así, pues estos grupos organizados son capaces de tirarte abajo cualquier tipo de cuenta o cualquier tipo de programa que tú hagas, lo cual a mí me parece lamentable, ¿no? Hay que Mejor, defender la libertad como Voltaire, hay que dar tu vida para que el que piensa contrario a ti pueda decir lo que piensa, ¿no? es que es peor que cerrar tu cuenta. Es que ha habido gente que le han echado el trabajo, que, o sea, gente que realmente se lo han hecho pasar mal. Pero ahí es donde se ve realmente que hay una crisis profunda del sistema, ¿no? Porque para llegar, o sea, tú supuestamente dices no se debe hablar mal del rey, por ejemplo, o no se puede hablar mal del rey, o lo que sea. En realidad no debería hacer falta hablar del rey si tuviéramos un sistema que es realmente fiable y funciona, ¿no? El problema de que tengamos que hablar de, ya en eso está implícito una decadencia, ¿no? Ya hay un fallo evidente en el sistema, ya hay un capacitor que está a punto de quemarse, ¿no? Diríamos en términos electrónicos. No sé, Raúl, Sí, tú sí. no lo ves Yo un creo poco. también que tiene que ver con, como digo siempre, con lo de las redes sociales, ¿no? Es decir, que Internet y las redes sociales nos han dado muchas más herramientas, de repente todavía no somos capaces de entenderla bien, que cuando arden las redes, arde Twitter, no hay que darle tanta importancia como se le da. Yo creo que todavía es que no nos hemos adaptado mucho a ese tema. Es que las redes han sido una herramienta muy útil para la A democracia. mí me gustaría responder una cosa de lo que ha dicho antes Francisco, si os parece bien. Yo creo que lo que hace falta en todo el análisis es lo que yo he venido a decir al principio. Si lo que al final lo que hace falta en la política es simplemente algo de fuerza. Entonces lo que faltaba en todo ese análisis sobre Cataluña era un ejército, es decir, era fuerza. Cuando dicen, por ejemplo, yo ya soy independiente, a mí no me vienen a detener, hombre, y tanto. Es decir, una Cataluña independiente a los 30 segundos tiene los tanques, si quiere España. Es decir, y si quiere Francia, y si quiere cualquier país, Andorra invade una Cataluña independiente también. Es decir, que lo que no puedes declarar una independencia sin ejército, sin fuerza, sin aparte del respeto internacional ese, pero bueno, con el respeto internacional tampoco te van a venir a salvar en un principio. Entonces yo creo que es que el tema de Cataluña es una chorrada, por decirlo de alguna manera, simplemente pues porque no ha habido una aglutinación de fuerzas y un intento de verdad y serio, sino simplemente han intentado pues llamar la atención. Y me acordaba de una cosa que contaba Paco Fruto en el Congreso sobre Alfonso Guerra, y es que cuando estaban dándole ya caña con el tema del caso Guerra, de Juan Guerra y demás, no sé si os acordáis, los nacionalistas catalanes estaban diciendo sobre la corrupción del PSOE y demás. Entonces Alfonso Guerra, desde la butaca, ahí no se grababa todavía, enseñó así unos papeles, los movió y se callaron los nacionalistas catalanes, ¿no? Es decir, todo el mundo sabía que estaban robando. Entonces lo que han hecho es intentar salvarse de alguna manera, pero la independencia de Cataluña no está ni teorizada, ni hay una práctica, ni hay una praxis, no hay un intento, no hay nada, porque tú no puedes declarar la independencia sin ejército. Eso es el primer capítulo de Maquiavelo.
Claro, pero si Entonces, ves, a eso es a lo que me refería. pero si ves la democracia, Álvaro, como un cerdo del que se aprovecha todo, siempre va a salir algún pirado que se va a querer aprovechar de la mayor piradez que se te ocurra, ¿no? Estamos al Que al final termina vendiendo, ¿no? Porque va cada vez más básico, más básico. un tulazo. No sé, Álvaro, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves así? ¿O ves que puede darse una cuestión de que al final terminemos votando a alguien realmente inteligente, sabio, culto? Bueno, yo creo que el tema de la polarización es lamentable, pero como otras muchas cosas. Lo que sí tengo clarísimo que no es un mal en sí mismo, es decir, que no vamos hacia una vida cada vez más polarizada. Es decir, creo que hay tendencias que nos están llevando a eso, pero que se pueden revertir perfectamente, ¿no? Y que empiezan, como yo siempre cito, a Licurgo de Esparta, ¿no? El que quiera democracia que les ponga en su propia casa, ¿no? Es decir, el gran cambio revolucionario del ser humano es cuando asume que no va a hacer lo que no quiere lo que no quiere ver en los demás. Entonces te cambias a ti mismo, predicas con el ejemplo y aunque tarde 30 años, si consigues convencer a la gente, ¿no? Ya los cristianos nos enseñaron que con el proselitismo se llega bastante lejos, se consiguen cosas, ¿no? Yo creo que en España no había una polarización política así porque en la transición el ruido de sable era muy evidente, no solo en el 23F, sino que durante todo el proceso había una posibilidad muy clara de que se rompiese el juego democrático. Luego, y esto creó lo que se llama el consenso, ¿no? Es decir, llegamos hasta aquí, pero no llegamos más allá. Luego esto se rompe completamente y ahora estamos en un juego político que desde mi punto de vista es peligrosísimo, que es vamos a tensar la situación lo máximo posible porque el PSOE tiene que ser más extremo que Podemos para no perder votos por ahí y el PP tiene que ser más extremo que Vox para no perder votos por ahí. Entonces, al final, el problema no son ellos, porque ellos luego, como no han cotizado en la vida, pues seguramente se tomen un café juntos y no pasa nada entre ellos. El problema es que eso baja a la gente, baja al pueblo y se crea lo que estábamos hablando antes, estas situaciones en las cuales te tienes que salir del grupo de WhatsApp de la familia, porque antes podías hablar de política y ahora no puedes hablar de política, porque también ahí el papel de los medios de comunicación es lamentable. Los medios de comunicación no informan, es decir, te dan argumentos contra el contrario. Yo estoy, pues sabéis, ¿no? Con mi pertenencia rara a Podemos, ¿no? Y yo no sé qué pasa con la caja de Podemos. Yo no hablo públicamente porque leo un medio de comunicación y me dice una cosa y leo otro y me dice la contraria. Yo no entiendo cómo los periodistas no pueden tratar de aclarar las cosas. O sea, te dan argumentos pero no te aclaran las cosas. Entonces, como no las sé, me quedo calladito, ¿no? Por ahora. Pero creo que es lamentable. Pero se puede cambiar. Lo que pasa es que es muy difícil porque cuando todo el mundo grita, tratar de mantenerte sereno y racional es muy complicado. Pero ¿sabes lo que pasa también, Álvaro? Que es un negocio si lo piensas, porque es como igual que lo de la pandemia, o sea, el miedo vende. De golpe sale una pandemia, yo tengo que poner un periódico o lo que sea. Yo te voy a querer vender pandemia porque sé que eso me deja dinero. Sea la pandemia o no sea pandemia, sea un desastre o no sea un desastre, yo voy a seguir aprovechando eso como una oportunidad de negocio. La política es igual, la política es siempre una oportunidad de negocio, ¿no? Es la gran oportunidad de negocio. Entonces, claro, ellos utilizan esas herramientas mismo. Vamos con cierre contigo entonces. Bueno, yo voy a aprovechar este cierre para el tema que me parece más importante de todos, por lo menos dentro de España, ¿no? Que es el tema del nacionalismo. Y una idea que antes no dije, digo, bueno, pues aprovecho ahora y la digo. El nacionalismo en España, para la gente sobre todo que no tenga la lectura suficiente o que no tenga el tiempo para prepararse, está intrínsecamente relacionado a que el proyecto político histórico que es España, es decir, todos los proyectos políticos, todas las naciones, todos los estados tienen un trayecto histórico, más largo o menos largo, está en decadencia. España está en decadencia desde hace muchísimo. Fue un estado que se expandió de manera rapidísima y se fue construyendo a sí mismo mientras se expandía, sobre todo con América, y después fue en decadencia. Entonces, en el 98, con el desastre del 98, surgen los nacionalismos periféricos. Entonces, habrá nacionalismo, como hablábamos antes, andaluz, gallego, de Ceuta, de Canarias, de todos lados, mientras que el proyecto político de España sea un proyecto político decadente. Es decir, siempre que siga degradándose. Y además, por unirlo también con eso que estábamos hablando últimamente, la clase o casta política y la clase o casta sindical, incluso empresarial y de los medios de comunicación y de YouTube, ya para terminar de redondear el argumento, pues no nos hace ser muy optimistas. Pero bueno, siempre se puede hacer algo. Sí, pues y por lo menos al final, fíjate lo bueno, compartimos conocimiento, que eso es lo